Sean bienvenidos a esta clase en la cual vamos a crear la pantalla para registrar una tienda. Muy bien, vamos a dirigirnos hacia la carpeta de Presentation, damos un clic derecho, New, seleccionamos Package y vamos a llamarlo Register Store. Presionamos tecla Intro. Dentro del nuevo paquete, damos un clic derecho, New, Coding Class, seleccionamos File y vamos a llamarlo Register Store Screen y presionamos tecla Intro. Vamos a indicar por aquí la notación Composable, Fun, vamos a llamarlo Register, Store, Screen, abrimos y cerramos paréntesis y abrimos llaves. Vamos a dirigirnos ahora hacia Navigation, seleccionamos App Routes y vamos a crear la ruta para poder registrar la tienda del vendedor. Así que vamos a ubicarnos debajo de Register Seller para indicar Data Object, Register, Store. Esto va a ser de tipo App Routes. Abrimos paréntesis, indicamos Routes. Va a ser igual, entre comillas, y vamos a llamarlo Register, Store. Esta pantalla va a aparecer después de que el usuario de tipo vendedor termine su registro. Posteriormente podrá registrar su tienda. Nos dirigimos hacia App Now Host y vamos a registrar la nueva ruta. Así que por aquí vamos a indicar Composable App Routes.registerstore.routes. Abrimos llaves, llamamos a Register Store Screen. Esta sería nuestra pantalla. Como siguiente paso, vamos a ubicarnos en el Composable en el cual registramos un vendedor. Vamos a pasarle un nuevo argumento seguido del onBack, así que indicamos coma. Vamos a llamarlo onFinish. Register Seller va a ser igual, abrimos llaves e indicamos navcontroller.navigate. Llamamos a approutes.registerstore.routes. Este callback se va a ejecutar cuando el usuario de tipo vendedor termina de llenar el formulario. Así que vamos a dirigirnos hacia la pantalla Register Seller Screen. Nos dirigimos hacia la parte superior y luego de onBack vamos a indicar coma, onFinish, Register Seller, y esto va a ser de tipo callback y cuando se ejecute no va a devolver nada. Este callback se debería ejecutar cuando el usuario de tipo vendedor presione en el botón siguiente. Así que ubicaremos a ese botón y justamente por aquí en el evento onClick, dentro de las llaves vamos a indicar que se ejecute onFinish Register Seller. Abrimos y cerramos paréntesis. Perfecto, cerramos este Composable, de igual manera el App Now Host y el App Routes. Dentro de Register Store Screen, vamos a realizar su diseño. Vamos a crear un scaffold. Dentro creamos un Talkbar, abrimos llaves, creamos un Top Bar y dentro de los paréntesis creamos un título. Esto va a ser igual, abrimos llaves, creamos un componente text. Dentro indicamos text, entre comillas, registro de tienda. Como siguiente paso pasamos el cursor encima de Talk Bar y presionamos optar por participar. Muy bien. Luego de Title indicamos coma, llamamos a Colors. Esto va a ser igual a Talk Bar Defaults.talk Bar Colors y dentro de los paréntesis vamos a llamar a Container Color. Este sería el color de fondo para la barra y esto va a ser igual a Material Scene, .esquema de colores, .primary. Indicamos coma, continuemos con Title, Content Color, esto es igual a Material Scene, .esquema de colores, .onPrimary. Este sería el color del texto del título. Muy bien, como bien sabemos, el scaffold nos proporciona un Padding Values. Padding Values es el espacio que el scaffold nos proporciona para evitar que el contenido, es decir, lo que contiene el scaffold, quede tapado por algunos de sus slots, como por ejemplo el Talkbar. Así que vamos a continuar con el contenido. Crearemos una columna
Ya sabemos que la columna organiza los elementos uno debajo de otro. Vamos a establecerle un modifier. Esto va a ser igual a modifier.file maxsize para que pueda ocupar todo el tamaño disponible de la pantalla. Indicamos padding, le pasaremos padding values. Ahora vamos a establecer el otro padding, pero esta vez propio, que sea de 16.dp. Encima de dp pasamos el cursor e importamos la extensión. Ahora indicamos .vertical scroll, dentro indicamos remember, scroll stay. Esto permite hacer scroll de manera vertical en caso el contenido no entre en pantallas pequeñas. Indicamos coma, horizontal alignment, esto va a ser igual a alignment.center horizontally. Esto centra horizontalmente los hijos que contenga nuestra columna. Nos ubicamos ahora en el contenido de la columna. Vamos a crear un composable llamado image. Esto nos permitirá representar una imagen en pantalla. Indicamos painter, esto va a ser igual a painter resource, dentro indicamos id, va a ser igual a r.drawbolts, y en el recurso de esta clase voy a dejarte este icono, llamado icono store register. Vamos a copiarlo. Nos dirigimos hacia drawbolts, clic derecho, open in, explorer o finder, y dentro de drawbolts lo pegaremos. Perfecto. Regresamos al proyecto y ahora indicamos punto, icono, guión bajo, store register. Perfecto. Ahora indicamos coma, llamamos a content descriptions y entre comillas indicamos registrar mi tienda. Coma, establecemos un modifier, esto va a ser igual a modifier.size y le asignamos un valor de 60.dp. Creamos un spacer, le pasamos un modifier, esto va a ser igual a modifier.height con un valor de 20.dp. Este va a ser un espacio vertical entre la imagen y el siguiente campo, que vendría a ser un outline text field, y este campo de texto nos permitirá ingresar el nombre de la tienda. Así que por ahora indicamos value, esto va a ser igual, por ahora será comillas vacías, indicamos onValueChange, esto va a ser igual, abrimos y cerramos llaves, creamos un modifier, esto va a ser igual a modifier.file maxWidth para que pueda ocupar todo el ancho disponible. Proseguimos con label. Esta sería la etiqueta flotante que va a identificar a este campo. Así que crearemos un componente llamado text, nuevamente text, y entre comillas, nombre de la tienda. Coma, creamos un leading icon. Recordemos que este vendría a ser un icono que se ubica al inicio del campo de texto. Así que creamos un icono, llamamos a la propiedad ImageVector, esto va a ser igual a la clase iconos, punto, default, punto, y vamos a ubicar un icono llamado home. Vamos a establecerle también la propiedad content descriptions y entre comillas indicamos icono de la tienda. Voy a indicar por aquí un comentario para identificar que este campo de texto hace referencia al nombre de la tienda. Otra propiedad que le vamos a agregar será single line y le asignamos el valor de true. Esto permite que el texto solamente tenga una línea. Debajo del campo de texto del nombre vamos a crear un spacer. Nuevamente indicamos modifier es igual a modifier.height con un valor de 12.dp. Creamos el siguiente outline text field. Indicamos value, que por ahora estará vacío. Proseguimos con onValueChange, que por ahora vamos a indicar llaves vacías. Continuamos con modifier es igual a modifier.file maxWidth. Proseguimos con label, abrimos llaves, creamos un texto, indicamos text y entre comillas descripción de la tienda. Coma, creamos un leading icon, abrimos llaves, nuevamente creamos la clase icon. Llamamos a la propiedad ImageVector es igual a icons.default.info. Content descriptions va a ser igual a icono de descripción de la tienda.
Y vamos a establecerle una propiedad llamada min lines y esto va a ser igual a 3. Este vendría a ser el número mínimo de líneas visibles. Ahora indicamos coma, establecemos max line y esto va a ser igual a 4. Esto se referencia al número máximo de líneas. Muy bien, voy a indicar por aquí un comentario especificando que este campo de texto hace referencia a la descripción de la tienda. Debajo vamos a crear un spacer, indicamos modifier, va a ser igual a modifier.height con un valor de 12.dp. Este va a ser un separador vertical entre la descripción y las categorías. Para las categorías vamos a dirigirnos hacia Presentation, damos un clic derecho, New, vamos a crear un nuevo paquete llamado Components. Y en este paquete vamos a almacenar, como su nombre bien lo indica, componentes que van a ser reutilizables en la interfaz de usuario. Es decir, pueden ser reutilizados por varias pantallas dentro del módulo Presentation. Así que creamos la carpeta. Dentro vamos a dar un clic derecho, New, Cutting Class. Vamos a llamar a este archivo Category Dropdown. Seleccionamos File y este componente va a permitir al usuario de tipo vendedor seleccionar una categoría a la cual va a pertenecer su tienda. Así que seleccionamos File. Ahora vamos a indicar anotación @composable. Escribimos fan category dropdown. Abrimos paréntesis y vamos a definirle sus parámetros. El primero será selected category. Esto será de tipo string. Con este parámetro vamos a recibir la categoría actualmente seleccionada. Ahora indicamos coma, continuamos con onCategory, selected. Esto será de tipo string. Este va a recibir un string y no va a devolver nada. Este callback se va a ejecutar cuando el usuario seleccione una categoría. Va a recibir como parámetro un string que será la categoría elegida y esto permitirá comunicarle al componente Padge qué opción fue seleccionada. En este caso, el componente Padge sería Register Store Screen. Luego del paréntesis de cierre, abrimos y cerramos llaves. Lo que haremos ahora será crear un estado local que controle si el menú desplegable está abierto o cerrado. Así que para ello vamos a crear una variable de tipo var llamada expanded. Indicamos by remember mutable stay off y vamos a inicializarlo en falso. Pasamos el cursor encima de by y seleccionamos import operator. Pasamos el cursor nuevamente e importamos también import operator. Muy bien. Entonces había indicado que este estado controlará si nuestro menú está abierto o cerrado. En este caso va a inicializar como cerrado. Utilizamos remember para que conserve nuestro estado, llamado expanded, durante recomposiciones. Así que vamos ahora a crear las categorías que se van a mostrar dentro del menú desplegable. Creamos una variable de tipo val, llamado categories. Esto va a ser igual a un list of. Y dentro vamos a especificar las categorías. Escribimos comillas, vamos a indicar arte y manualidades. Coma, otra categoría sería automotriz, coma, la siguiente categoría será belleza, continuamos con celulares, cómputo, tenemos también deportes, electrodomésticos, hogar, juguetes, libros, música, ropa y salud. Como pueden visualizar, he agregado las categorías, en este caso ordenadas de manera alfabética. Ya queda a su disposición si deseas agregar más categorías o quitarle algunas categorías. Por ejemplo, podrías establecer una categoría llamada tenis o zapatillas. Eso queda a tu elección. Muy bien.
Una vez que tenemos la lista, nos ubicamos en este paréntesis de cierre y vamos a crear el contenedor especial para construir un campo con el menú desplegable. Es ahí donde entra a tallar Exposed Dropdown Menu Box. Este sería el contenedor. Ahora vamos a establecerle la propiedad Expanded y esto va a ser igual a Expanded. Con esta propiedad le decimos al contenedor si el menú debe verse abierto o cerrado y va a utilizar el valor del estado llamado Expanded. Y como bien recordarán, su estado inicial es falso, es decir, el menú estará cerrado en un primer momento. Ahora indicamos coma, continuamos con la propiedad onExpandedChains, abrimos llaves, e indicamos expanded y esto va a ser igual a la negación de expanded. Este va a ser un callback que se va a ejecutar cuando el usuario intenta abrir o cerrar el menú. Es decir, el valor inicial de expanded es false, así que cuando el usuario presione el menú, va a invertir el valor, es decir, va a pasar de false a true. Entonces, de esa manera, vamos a poder visualizar el menú desplegable. De igual manera, si está abierto y lo presionas, pasará de true a false y el menú desplegable se va a cerrar. Vamos a pasar el cursor encima de Exposed Dropdown Menu y optamos por participar. Muy bien, nos ubicamos dentro de las llaves y vamos a crear un Outline Text Field. Vamos a establecerle la propiedad Value, esto va a ser igual a Select Category, es decir, vamos a mostrar en el campo de texto la categoría actualmente seleccionada. Indicamos coma, llamamos a un value change, en este caso abrimos y cerramos llaves. Aquí prácticamente en esta propiedad no vamos a hacer nada, ya que no vamos a escribir dentro de él. Ahora indicamos coma, establecemos la propiedad read only y establecemos true. Con eso estamos indicando que el campo de texto es solamente de lectura. Indicamos coma, establecemos un modifier, esto va a ser igual a modifier, .file maxWidth. Con eso estamos indicando que el campo de texto ocupe todo el ancho disponible. Indicamos .menuAnchor y dentro de los paréntesis establecemos la propiedad type. Esto va a ser igual a menuAnchorType, .primary no editable, coma, indicamos enable y esto va a ser igual a true. ¿Qué estamos haciendo aquí con menuAnchor? Con menuAnchor estamos indicando que este campo de texto será el ancla del menú desplegable. Con type estamos especificando que el ancla principal no es editable. Esto encaja perfectamente porque el campo readOnly es true. Y con la propiedad enable igual a true, estamos habilitando el comportamiento del ancla. Muy bien, luego de este paréntesis de cierre, vamos a indicar coma. Establecemos un leading icon, esto va a ser igual, abrimos llaves, a icon, establecemos la propiedad imagevector, va a ser igual a icons.default.star, content descriptions, entre comillas, icono, categoría. Establecemos una coma, indicamos label, abrimos llaves, creamos un texto, nuevamente text, y entre comillas, categoría de la tienda. Esta sería la etiqueta flotante dentro del campo de texto. Ahora indicamos coma para crearle un trailing icon. Abrimos llaves. Ahora, esta propiedad llamada trailing icon nos permite crear un icono, pero al final del campo de texto. Si bien es cierto, leading icon nos permite crear el icono al inicio del campo de texto, pues trailing icon también nos permite crear un icono, pero esta vez al final del campo de texto. Así que aquí no vamos a crear un icono normal y corriente, sino que vamos a llamar a la propiedad Exposed Dropdown Menu Defaults .trailing icon y dentro de los paréntesis indicamos expanded, va a ser igual a expanded. Este icono va a cambiar visualmente según si el menú está abierto o cerrado. Es decir, si el menú está cerrado, va a crear una flecha mirando hacia abajo y si el menú está desplegado, va a mostrar una flecha apuntando hacia arriba. Muy bien, tenemos listo entonces nuestro campo de texto, nos ubicamos justamente debajo de él y vamos a crear un Exposed Dropdown Menu. Indicamos Expanded
va a ser igual a expanded. Aquí vamos a controlar si el menú debe mostrarse usando el estado expanded. Indicamos coma, llamamos a la propiedad onDismissReques. Este callback se va a ejecutar cuando el menú debe cerrarse. Así que cuando se cierre, vamos a llamar el estado expanded y lo vamos a igualar a false. Dentro de las llaves, llamamos a categories.forEach. Con forEach vamos a recorrer cada elemento de la lista categorías y por cada categoría recopilada vamos a crear una opción dentro del menú. Así que indicamos category, el cual representa la categoría unitaria de la lista. En otras palabras, category representará cada una de las categorías. Así que creamos un dropdown, menú item, indicamos text y esto va a ser igual, abrimos llaves, creamos un texto, indicamos text y esto va a ser igual a category. Es decir, vamos a mostrar el nombre de la categoría actual. Indicamos coma, creamos un onClick, abrimos llaves y este onClick es una acción que va a ocurrir cuando el usuario toca una categoría. Así que llamaremos a un category selected y le pasamos la categoría. Es decir, estamos enviando la categoría seleccionada al componente padre que sería Register Store Screen. Una vez que hemos seleccionado la categoría, vamos a cerrar el menú desplegable. Eso lo hacemos llamando al estado expanded y lo igualamos a false. Muy bien, nos dirigimos entonces a Register Store Screen, nos ubicamos hacia la parte superior y antes del scaffold vamos a crear una variable de tipo var llamado selected category by remember y dentro indicamos mutable stayOff y lo vamos a inicializar como vacío. Pasamos el cursor encima de by, importamos operador, nuevamente pasamos el cursor encima y presionamos import operator. Esta variable va a almacenar la categoría seleccionada por el usuario de tipo vendedor. Este estado va a vivir dentro de este composable y será recordado durante recomposiciones. Eso gracias a remember. Entonces nos ubicamos donde nos quedamos, que es justamente en este spacer que se ubica debajo de la descripción de la tienda. Y aquí vamos a llamar a nuestro componente category dropdown y este estará esperando dos argumentos. El primero será la categoría que está actualmente seleccionada y también vamos a enviarle qué se debe hacer cuando el usuario selecciona una opción. Así que indicamos selected category, va a ser igual a selected category y llamaremos a un category selected. Esto va a ser igual, abrimos llaves, indicamos category y llamamos a selected category, va a ser igual a category. Es decir, estamos actualizando el estado con la categoría elegida. Vamos a eliminar estas llaves. Voy a indicar por aquí un comentario, menú, desplegable, con las categorías. Perfecto. Debajo creamos un spacer, indicamos modifier, va a ser igual a modifier, punto hey, con un valor de 16, punto dp. Muy bien, vamos a crear ahora un botón. Este será el botón principal para continuar al siguiente paso. Así que indicamos un clic. Por ahora no va a hacer nada el botón, así que indicamos llaves, coma. Vamos a establecer un modifier, esto va a ser igual a modifier.file maxWidth para que pueda ocupar todo el ancho disponible. Y dentro del botón vamos a crear una fila. Vamos a eliminar los paréntesis y dentro de las llaves creamos un texto indicando text y entre comillas establecemos la palabra siguiente. Creamos un spacer, indicamos modifier, va a ser igual a modifier.width, le pasamos un 8dp y vamos a crear un icono. Indicamos icon, image vector va a ser igual a icons.automirrored.file.arrowforward y content descriptions, entre comillas, que nos diga icono siguiente. Muy bien. Voy a prender mi emulador y a continuación vamos a ejecutar el proyecto.
Muy bien, vamos a presionar en registrarme. Seleccionamos que vamos a registrarnos como un vendedor. A continuación tenemos el registro del vendedor, es decir, los nombres, apellidos, correo, contraseña y teléfono. Y una vez llenados estos campos, presionaremos en siguiente y tendremos a continuación la pantalla de registro de la tienda. Tenemos el campo nombre, descripción y categoría. Vamos a desplegarla y aquí tenemos la lista de categorías, ordenadas de forma alfabética. Por ejemplo, voy a seleccionar juguetes y se muestra en pantalla la categoría seleccionada. Muy bien, y de esta manera estamos culminando con la clase.